Llevo como mes y medio luchando, que me tragué un huesito de pollo y según esperamos solamente me ha raspado, solamente me ha dañado, pero me dañó bastante, porque si no la otra opción es que ahí se quedó, pero no creo. Lo que siento es bastante inflamación. Y desde hace mes y medio ha sido una odisea, literalmente. Para hacerlo bastante sencillo, ha sido muy difícil. Y yo padezco de muchas alergias y una situación así lo que me provoca es mucha inflamación, mucha inflamación. Se me hincha mucho la boca, pero qué bueno fuera la cara o algo, pero es adentro. Y poco a poco ha ido mejorando, poco a poco ha ido aliviándose, pero siempre regresa la hinchazón. Ayer, de hecho, todo el día estuve bastante bien, bastante desinflamado, solamente sentía rara la garganta, pero estuve bastante bien. El problema fue que en la noche sí me vino la hinchazón otra vez. Pensé que no iba a poder dormir, pero sí, gracias a Dios logré dormir. Pero esa es la razón por la cual creo que se ve muy gastada mi voz, muy como cansada. Y desde ya les pido perdón porque sí voy a estar tomando té. Me ayuda el agua caliente, por cierto. Pero ya mucho tiempo sin hablar, así que quería hablar en esta mañana. Para los hermanos del estudio bíblico, pues el estudio bíblico exige mucho más de mi garganta, por eso les pido perdón que todavía no lo vamos a poder tener. Hemos leído, acaban de leer Lucas 4. Por favor, les pido que tengan sus Biblias abiertas. Lucas capítulo 4. Y es que lo que vamos a ver es la predicación del Señor Jesús. Ya que estamos revisando los evangelios sinópticos, vamos a ver la predicación del Señor Jesús. No lo iba a mencionar, pero ayer pasó algo un poco extraño. Estaban hablando sobre el capítulo 5 que yo les comento de Santiago, en donde Santiago menciona la unción de enfermos, que por cierto también los discípulos lo hacían, no es solamente en Santiago en donde se menciona, los discípulos también lo hacían del Señor Jesús. Y era un poco chistoso porque en el seminario, ¿no? Hablando del seminario bautista, y básicamente la conclusión de ellos fue eso de la unción se utilizaba en aquel entonces por ser el pueblo judío y los judíos les gustaba mucho la unción y entonces eso es para ellos. Nosotros ya no lo hacemos así, ¿verdad? Y entonces es un poco chistoso, me pareció bastante chistoso, de hecho, porque, pues, y esta es una crítica, nosotros somos bautistas y es una crítica a los bautistas. Los bautistas nos cuesta tener fe, nos cuesta tener fe. Y ese es el problema. Tratamos de mecanizar las cosas, tratamos de mentalizar las cosas. ¿Por qué tenemos que usar el aceite? ¿Por qué, bueno, por qué usamos el aceite en ciertas oraciones cuando, por ejemplo, hablamos de sanar enfermos o algo así? Porque lo dice la palabra de Dios. Es simple y llano. Es una situación de obediencia. ¿Por qué tenemos que bautizarnos? Que es las mismas dudas que yo no sé si ustedes se han topado con esa gente. ¿Por qué me tengo que bautizar? Porque el Señor lo dice y se acabó. Y debido a que el Señor lo dice y como está en la palabra de Dios, tenemos que confiar en eso y ya. Solo es eso. Es un principio de fe. Y en el principio de fe no interviene si lo usaban, si no lo usaban, cuál era la idiosincrasia o ninguna cosa, no existe. Simplemente es un principio de fe y como principio de fe es como lo usamos. Primero Dios, en 2 semanas vamos a hacer nuestra oración por enfermos y vamos a hacer la unción por enfermos para quienes vengan. Y sí, no es cuestión de que solo una vez se ore por ustedes. Acuérdense que la oración tiene que ser constante en todo el tiempo. Ustedes saben qué es lo que le están pidiendo al Señor. Ustedes saben cuál es el malestar que ustedes tienen. Y entonces se lo tienen que estar pidiendo ustedes en su corazón. Nosotros aquí solo oramos por los enfermos y los ungimos. El Señor sabe cuál es su petición. Y lo pueden hacer, pueden volver a hacerlo, no hay problema. Lo importante es ser constante, persistente y sobre todo tener fe. Y es por eso que
que estamos revisando precisamente los sinópticos y estamos revisando precisamente los milagros del Señor Jesús. Porque el problema es la fe. El problema es la falta de confianza. El problema es yo estoy enfermo, pero no estoy ni siquiera buscando la sanidad. No estoy ni siquiera buscando que el Señor me guíe. No estoy ni siquiera buscando que el Señor me cambie. Y tal vez porque no quiero que Él me cambie mucho. Quiero que me quite lo malo. Quiero que me quite estas cosas, pero no quiero que me cambie más. No quiero que cambie mi carácter. No quiero que cambie mi corazón. No quiero que cambie mi vida, mis pensamientos. No, 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 no. Y a veces ese es el problema. Y no digamos cuando nos atenemos a nuestro propio pecado. Cuando nos atenemos a nuestro propio pecado tendemos a alejarnos de Dios casi completamente. Pero todas esas cosas lo vamos a ir viendo. Ahora vamos a ver la predicación del Señor Jesús. Hemos leído a partir del versículo 20. Y quiero que noten el versículo 22, todos daban buen testimonio de Él. Está hablando de la gente que estaba alrededor del Señor Jesús, o sea, estaba en la sinagoga y oyeron, escucharon lo que el Señor había dicho. Todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿es este el hijo de José? Ahora vean el cambio en las personas. Estas personas estaban maravilladas y daban buen testimonio del Señor Jesús. Pero ¿qué pasó? Un tiempo después, lo que el Señor les dijo, al terminar el Señor después sus palabras, ¿qué sucedió? Lo agarraron, se levantaron todos enojados, lo agarraron y querían irlo a despeñar completamente. Por sus palabras, por su predicación. ¿Qué fue lo que les dijo? ¿Y qué fue lo que dijo antes? Esto, por cierto, es más o menos la introducción al Sermón del Monte o al Sermón de la Montaña. El Sermón del Monte o Sermón de la Montaña, cualquiera de los dos nombres se utiliza, es bastante bello el nombre, Sermón del Monte, Sermón de la Montaña, cualquiera de los dos es importante, porque el Sermón del Monte es la ley del reino. Y cuando entremos a la ley del reino nos va a servir esto que vamos a ver hoy. Y precisamente son las palabras de Isaías. Ahora vamos a ver versículo 18. Solamente antes, en un día de reposo, es decir, sábado, como era la costumbre del Señor, el Señor fue a la sinagoga. ¿Qué sinagoga era esta? Esta sinagoga era la sinagoga de Nazaret, en donde él fue criado, en donde él vivió su niñez, su adolescencia, juventud y, por cierto, el principio de su madurez, ¿no? Hasta los 30 años. Era su casa, era su lugar en donde él creció, fue criado. Ya antes les había comentado que para este tiempo en los sinópticos ya había pasado lo que se llama o se conoce el primer año del Señor Jesús. ¿Y qué pasó en ese primer año? Que en ese primer año el Señor Jesús, su ministerio, sí lo tuvo en Galilea, pero también lo tuvo bastante en Judea, o sea, en Jerusalén. Ese fue el primer año del Señor Jesús. Bastante tiempo estuvo en Jerusalén. Ahí hizo la primera purificación del templo. El Señor purificó 2 veces el templo y eso fue el primer año. Hizo la primera purificación. Habló con Nicodemo, después en uno de sus viajes de Jerusalén para Galilea, es entonces cuando se topa con la mujer samaritana, etcétera, etcétera. Todas esas cosas ustedes dirán, pero ¿por qué no vimos eso? Porque no están en los sinópticos, están solo en Juan y no estamos viendo Juan. Pero ¿por qué el Señor toma su ministerio y no hace un ministerio próspero en Judea? Hizo muchos milagros, por cierto, pero ¿por qué no tuvo un ministerio próspero, por así decirlo, con los brazos abiertos? Siendo Jerusalén, ¿no?, donde estaba el templo, la capital, básicamente donde estaba la palabra de Dios, la habitación, el lugar de habitación de la palabra de Dios, donde estaban los sacrificios, donde se hacía todo lo que pertenecía a Dios. De hecho, vemos a principio de Lucas cómo el arcángel Miguel fue precisamente al templo en donde estaba sirviendo Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Pero el ministerio del Señor Jesús, como decimos acá, no pegó, no alcanzó.
No llegó a más gente. Quiero que jueguen en esa pregunta. ¿Por qué? Lo vamos a responder al final. Pero entonces sí tuvo su ministerio en Jerusalén, estuvo unas cuantas veces, pero empezaron a perseguirlo y entonces mudó su ministerio a Galilea. No quiero decir que no funcionó, no quiero decir que no surtió efecto. Su ministerio era Jerusalén y Galilea, Jerusalén y Galilea. Ese fue su ministerio completo. Ese fue su ministerio. Después de venir de Judea, es entonces cuando viene acá a Nazaret, en donde estamos viéndolo, el lugar donde él creció, donde él se desarrolló. Y es en esa sinagoga, muy probablemente la sinagoga en la cual él por muchos años estuvo asistiendo a escuchar la palabra de Dios. Y es entonces cuando el principal o el presidente se le llama, de las sinagogas, de hecho todavía en este tiempo se le llama así. Lo invita a que lea la palabra de Dios y toma el rollo de la palabra de Dios y es precisamente el libro del profeta Isaías. Y es en este pasaje, versículo 18, si lo tienen abierto. Lucas 4, 18. Este es un pasaje de Isaías. Dice Isaías. Y tenemos que imaginarnos al Señor Jesús ahí frente a la sinagoga leyéndole a toda la gente. El Espíritu del Señor está sobre mí, lee el Señor. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí solamente hago una aclaración. Aquí está incompleto el pasaje. El Señor lo leyó incompleto. No hace falta el final. Ustedes pueden leerlo, está en Isaías 61. Ahí lo pueden leer. No lo vamos a ver ahora porque eso tiene que ver con lo que se llama la escatología, lo que se llama ya el estudio de las profecías. Hasta ahí lo vamos a ver. Y nos vamos a tardar un poquito de tiempo y no quiero que se desubiquen. Vean la predicación del Señor Jesús de acuerdo con Isaías, que recibió las palabras del Señor Jesús glorificado, o sea, del Hijo de Dios, porque aquí dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, o sea, Isaías está hablando como que el Señor está hablando, de forma profética, antes de su encarnación. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos de nosotros en este momento nos podemos identificar con alguno de estos calificativos que habla el Señor Jesús? Y que habla Isaías, muchos siglos antes. Pobres, quebrantado de corazón, cautivo, ciego, oprimido. ¿Cuántos de nosotros estábamos así? ¿Cuántos de nosotros hemos conocido esa libertad? ¿Cuántos de nosotros hemos conocido esa transformación? ¿Cuántas predicaciones escuchan ahora que nos hablen de esa manera? Vean, hermanos, en esencia el Evangelio es muy simple, muy poderoso y que ha sido trastornado muchísimo. Porque ahora el Evangelio se ha vuelto, bueno, si hablamos del Evangelio moderno, se ha vuelto, ¿quién quiere ser rico? ¿Quién quiere que se le vayan sus enfermedades? ¿No? Y hasta ahí llega. O un evangelio, perdónenme, frío, vacío.
Jesús dijo esto, Jesús dijo aquello, y la sintaxis dice de esta manera y la gramática dice de esta otra. Un evangelio frío. O un evangelio nada más de crea en el Señor Jesús, levante la mano, ya estuvo. Ya se sabe. La predicación del Señor Jesucristo era una predicación con poder, no solamente porque tenía poder, no solamente porque estaba el Espíritu Santo ahí, sino porque el sentido del mensaje se reflejaba en toda la vida de la persona. Y ese es nuestro problema, que nosotros queremos que el Evangelio viva en cierta forma de mí, en cierta parte de mí, pero no en todo mí. Quiero que el Señor sea mi siervo, no quiero servirle yo. Ese es uno de los principios que tenemos, por lo general. Yo soy evangélico hasta que vengo a la iglesia. Cuando me voy de la iglesia, dejo de ser evangélico. Muchos son así. Muchos son de esa forma. ¿Quiénes son esos pobres? ¿A qué se refiere el Señor Jesús con los pobres? ¿Son nada más los que vemos en la calle? ¿Quiénes son los enfermos? Los quebrantados de corazón, los que están en las instituciones mentales, los que están en los hospitales, esos son nada más. ¿Quiénes son los cautivos? Ah, bueno, los que están en la cárcel. Entonces el Señor vino a liberar a los mareros, el Señor vino a liberar a los pandilleros, el Señor vino a liberar a los asesinos. El gran problema del mensaje del Señor Jesús es que es muy inentendido. Para los comunistas, el Señor Jesús era un comunista. Y lo veían así. Bueno, entonces ya ven, el mensaje del Señor Jesús apoya que quitemos todas las cosas de los ricos y se las entreguemos a los pobres. ¿Y cuál es el problema aquí? Y por eso es que tenemos que tener atención. Porque así como pasaba con los comunistas, pasaba con los marxistas, pasaba con los socialistas, igual los fascistas y con todos. Eso fue ya hace muchos años que sucedió eso. Pero es algo que ha venido sucediendo a lo largo de los siglos. ¿Cuál es la interpretación de las palabras del Señor Jesús? Y es que el problema con las palabras del Señor Jesús es que tiende mucho que ver a cada persona, por así decirlo. Cada persona entiende lo que a su parecer entiende de las palabras del Señor. ¿De quiénes está hablando aquí el Señor Jesús? En general. Ustedes dirán, bueno, pero yo no soy pobre, yo tengo mi casa, yo tengo mi trabajo, yo tengo mis cosas, entonces yo no soy pobre. Pero sí, todos somos pobres. Y éramos más pobres, obviamente, antes de creer en el Señor Jesús. Y ahora existen ciertas raíces, existen ciertos problemas, existe cierta condición. Algunos pues, les dicen expertos, no sé qué tan expertos sean, pero dice, las personas pobres son pobres porque piensan pobre. Es que a ellos se les ocurre que son pobres, entonces, y así se les ha educado como pobres, entonces por eso se mantienen pobres. Me parece interesante la idea, no creo, porque si está mal la economía, si no hay suficientes recursos, pues no importa qué tan rico me sienta yo, no voy a tener. Pero me parece interesante la idea, el estado mental, los pensamientos. ¿Qué es lo que creo yo de mí? Mi corazón está quebrantado. Y es precisamente por este mensaje que yo les decía, esta es la introducción a las bienaventuranzas. Mi corazón está quebrantado. Estoy cansado de tratar, estoy cansado de fallar, estoy cansado de no tener o de no alcanzar. Me siento cautivo. A veces estamos cautivos de nuestro propio pecado, de nuestra propia maldad, y a veces estamos cautivos de nuestro propio cuerpo. Vean a una persona que no puede caminar, vean a una persona que no puede hablar, vean a una persona que no puede escuchar. Es una persona cautiva, lastimosamente.
y vista a los ciegos, dice. Es un pasaje que se asocia mucho a un pasaje de Juan. Ese no hay problema de que lo diga porque es de Juan, no estamos viendo Juan. Pero el Señor Jesús le da vista a un ciego que estuvo 38 años ciego, ciego de nacimiento. Y con este milagro tan maravilloso que había hecho el Señor Jesús, ¿qué creen que hicieron los judíos? En la sinagoga. Lo sacaron al ciego. Expulsaron al ciego, aquel que había sido curado, aquel que había sido sanado, lo expulsaron. ¿Quieres ser seguidor de Jesús? Bueno, vete de nuestra religión, vete de nuestra iglesia, por así decirlo, vete de nuestra sinagoga. Y el Señor les contesta a sus discípulos, ven, para esto yo he venido. Para esto yo he venido. Para que los que no ven, vean. Este es el ciego. Pero para que los que dicen ver queden completamente ciegos para siempre. ¿Ahí de quién está hablando? Está hablando de los judíos. Es un problema, es chocante el mensaje del Señor Jesús precisamente por eso. Porque no se acomoda a lo que yo quiero, porque no se acomoda a lo que yo deseo, porque no busca lo que Él no hace lo que yo le pido. Para eso me voy a una religión, para eso me voy a otra iglesia. Una iglesia donde me prediquen a un Jesús que está ahí crucificado y que no dice nada nunca. Y que hay que hablarles de forma cantadita. Porque lo que se hace nada más es un precepto, pero no toca el corazón, no toca la mente, no toca los sentimientos y no nos hace despertar. Si yo estuviera ciego en mi corazón, si yo estuviera ciego en mi espíritu, la palabra de Dios tendría que abrirme los ojos. Eso es la palabra de Dios, abrirme los ojos. ¿Se acuerdan del mensaje de la Odisea? Es muy hermoso el mensaje de la Odisea, aunque es un mensaje tremendamente severo. A la iglesia de la Odisea el Señor le está diciendo prácticamente te vas a ir al infierno. No te conozco, no eres mi iglesia. Pero le dice, deberías comprar, en uno de sus mensajes, en uno de los pasajes dice, deberías comprar de mí colirio para ungirte tus ojos, para que puedas ver. Esa es la razón por la cual después los judíos aquí en esta sinagoga, en su casa, en el lugar donde se había criado, más adelante, ya lo querían despeñar, lo querían tirar. Es el pasaje que leyeron, versículo 20 hasta el 30. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué les dijo el Señor? Versículo 23. Sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. No es un insulto. No está tan mal. Y en verdad os digo, dice el Señor, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. El cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino a una mujer, viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Después de estas palabras, la gente se enojó y quiso despeñar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor estaba tocando sus corazones. Y casi siempre cuando se toca nuestro corazón, nos duele. Nos es difícil. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Miren ustedes, yo he vivido y crecí con ustedes. Venía a esta sinagoga y venía a estas sinagogas y ustedes conocían mis palabras, pero ustedes no tienen fe. Ustedes no tienen fe. Por eso les habla de Naamán el sirio. Un sirio tuvo fe. Un sirio. Por eso habla de la viuda de Sarepta. Una viuda de Sarepta, alejada del Señor.
Pero esa mujer tuvo fe. Tuvo fe. El mensaje del Señor nos confronta con: tengo la fe para ser libre. Tengo la fe para creer en esa libertad que el Señor me ofrece. Tengo la fe para creer en esa sanidad que el Señor me ofrece. Tengo la fe para creer en esa fortaleza y en esa riqueza que el Señor me está ofreciendo. Me siento rico, sé que soy rico, sé que soy sano. El Señor llena mi corazón completamente. Tal vez nos hace falta fe. Tal vez nos hace falta confiar. Nos hace falta rebuscar qué es lo que me dice el Señor. No simplemente leerlo, entenderlo, explorarlo. Me siento pobre en mi corazón. Todas esas son las palabras. ¿Por qué una persona está en la cárcel? ¿Cuál es la razón para que una persona esté en la cárcel? En primer lugar, el pecado. En primer lugar, el pecado. Después, su educación, su mala formación. Y ustedes dirán, formación, bueno, es que no tuvo escuela. No. La formación es en el hogar y nada más. No existe otro lugar. El único que podría formarme sería el Señor y llevaría bastante tiempo si mis padres no me formaron. Una universidad no puede formarme, es imposible. Una escuela no puede formarme, un colegio no puede formarme, es mi hogar quien me forma. ¿Y por qué ese hogar estaba arruinado? Por lo mismo, por el pecado, amor a los vicios, mala formación en el hogar. Vivimos en un mundo que está sometido a las garras del diablo. Y debido a que está sometido a las garras del diablo, suceden todas estas consecuencias. Es la razón por la cual la gente mata a la gente, es la razón por la cual la gente se droga, es la razón por la cual la gente tiene vicios. Vivieron mal desde el principio y vivieron mal desde el principio. ¿Por qué? Porque fueron pobres desde el principio, porque tuvieron un corazón quebrantado desde el principio y desde el principio fueron cautivos. Todos hemos sido cautivos por causa del pecado desde el principio. Y viene el Señor Jesús a dar buenas nuevas, a darnos las buenas nuevas. Viene a traer sanidad, viene a traer liberación, viene a dar vista a los ciegos. Pero yo les digo, ¿cómo va a creer el mundo eso si nosotros no lo creemos? Si nosotros no confiamos. Si eso no se cumple en mi vida, si eso no está pasando en mi alma, si mi alma no está siendo transformada, si mis pensamientos no están siendo transformados, vivimos cautivos, lastimosamente. Pero Dios nos ha dado, a través de su bendito Hijo y de su sacrificio, la fuerza, el poder para vencer esas ataduras, para deshacernos de ese mal, para ser libres. ¿Algún día han estado muy enfermos? Muy enfermos, pero que no podían levantarse, no podían hablar. ¿Cómo se sintieron después? Cuando ya pudieron levantarse, cuando ya tenían fuerzas. Otra vez. ¿No sentían alegría? ¿No se sentían felices? ¿No se sentían renovados? Les digo, porque yo lo he vivido muchísimas veces. A través de todos los males que he tenido que atravesar. Pues ese es el Evangelio.
El Evangelio viene a renovar mis fuerzas, el Evangelio viene a transformar mis pensamientos. Bueno, tal vez mi condición y mi situación no ha cambiado completamente, pero en mi interior vive el reino de Dios. Y yo pertenezco al reino de Dios y ahora tengo un propósito. No soy como cualquier cosa, no soy como cualquiera que vive. Tengo un propósito. Tal vez ya no están criando hijos, tal vez ya no están pagando una casa, pero tienen propósito. Yo ya no encuentro nada en mi vida, pero tienen propósito. ¿Por qué? Porque en el Señor, esas son las buenas nuevas que trajo, el propósito de nuestra vida, el sentido de nuestro ser. Y por supuesto, para eso nos tiene que liberar de todas nuestras cadenas y de toda nuestra prisión, de nuestras raíces, de las cadenas que nos aferran. Pero necesita nuestra fe. Necesita nuestra confianza. Es bonito oír hablar a algunas personas y de seguro era bonito oír hablar al Señor Jesús. Era maravilloso. Pero su mensaje era un mensaje que confrontaba el alma para que hubiese renovación total. Y si no había renovación total, pues entonces lo que esperaría es condenación total. Así, de claro. El que no está conmigo está contra mí. De tal manera que el Señor Jesús cuando predicaba, mucha gente lo adoraba, le encantaba. Las palabras que dice el apóstol Pedro son maravillosas. Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida. Aunque tú quieras que yo me vaya, yo no puedo irme porque yo cuando te escucho encontré la vida, encontré la verdadera seguridad. Pero esas mismas palabras de vida para otros les servía para condenación. ¿Por qué? Porque se levantaban en odio y en furia contra el Señor Jesús. Me gusta mucho el Antiguo Testamento, precisamente por sus símbolos y sus imágenes. ¿Por qué los israelitas no creyeron que el Señor les iba a dar la tierra prometida? ¿Por qué piensan que fue? Yo pienso que fueron todos esos años de vivir como esclavos y de seguir pensando como esclavos. Eso es duro, es difícil. Esa enfermedad quiere que sigamos pensando como esclavos, que sigamos sometidos, que pensemos de nosotros poca cosa. Eso que no podemos hacer, eso es lo que verdaderamente soy. Pero si Dios me ha dado su espíritu para que viva en mí para siempre, es porque yo importo, es porque yo valgo. Este mundo puede ser que me diga que yo no valgo, que yo no sirvo. Puede ser que no tenga amigos, puede ser que no tenga nadie en esta vida. Pero el Espíritu de Dios está en mí. Ahora, mi mente cambia. Sus pensamientos cambian. Que por cierto, el Señor no solamente les ha dado su Espíritu Santo, les ha dado sus ángeles. Sus ángeles nos acompañan. No les podemos hablar, pero nos acompañan. Nos cuidan. Porque somos importantes. Porque somos valiosos. Cada uno de nosotros. Y tal vez alguien dirá, sí, pero lo que yo veo al espejo no me dice nada de eso, porque usted tiene todavía su mente en ese lugar, en ese Egipto, en esa forma de pensar. Y no quiero decir que no tengan fe absoluta, no quiero decir eso. No quiero decir
que su fe no valga, tampoco. O que el Señor no la tome en cuenta, no le estoy diciendo eso. Les estoy preguntando, o quiero que piensen en dónde están poniendo su fe, en dónde están poniendo su confianza. ¿De qué manera? Supongo que, bueno, tenemos la fe de la salvación, ¿no? Al morir, yo me voy al cielo y ya estuvo. Y allá en el cielo será algo maravilloso y excelente. Pero ¿y qué hay acá? ¿Qué hay de aquí, hoy? Esa es la razón por la cual me sonreí, por cierto. Queremos cosas grandes y maravillosas que vienen después, pero aquí no muy grandes vienen para mí. O el Señor no me quiere bendecir. ¿Será que el Señor no nos quiere bendecir? ¿Será que el Señor no quiere darnos en abundancia? ¿No es nuestro Padre? ¿No hemos confiado en Él como nuestro Padre? Por supuesto que hemos confiado en Él. ¿Por qué entonces está quebrantado nuestro corazón? Y digo está porque me incluyo, nos quebrantamos. La enfermedad es algo duro, como les comentaba al principio. ¿Qué me está pasando? Ha sido horrible. Pero Él me da libertad antes de darme sanidad, antes de darme salud. Me da fe. Fortalece mi alma, fortalece mi vida, fortalece mi mente. Muchas veces es porque no queremos buscarlo. Muchas veces es porque condicionamos a Dios. Muchas veces es porque le decimos al Señor, bueno, porque no me has dado esto, entonces ya, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a seguir orando? He visto algunos dichos bastante sabios, me gustan mucho. Uno de ellos es, lo importante de un viaje no es la meta, sino el viaje. Alguna meta que nosotros tengamos para hacer, llegar a obtener algún estudio, tener alguna empresa, cualquier cosa, algún beneficio. Se menciona, hace falta cambios, hace falta que yo cambie para ser esa persona, para llegar a ser ese empresario, para ser esa persona con esa licenciatura. Y entonces la idea es, eso es lo más importante. Lo más importante es quién tengo yo que ser, cómo tengo yo que cambiar para poder alcanzar eso que estoy buscando. Y eso es lo más valioso. Es más valioso que un título, es más valioso que cualquier cosa. Porque tendríamos que tener disciplina, tendríamos que tener entrega. Tengo que empezar a tener confianza. Tengo que empezar a buscar esas cosas, a luchar por esas cosas, a dedicarme a esas cosas sin que nadie me lo esté diciendo, sin que nadie me esté imponiendo nada. Tengo que empezar a cambiar mi actitud. Y eso es más importante que lo que yo vaya a alcanzar. Puede ser que no vaya a alcanzar nada, pero lo más importante es en quién tengo que convertirme para poder alcanzar eso. Y eso es un mensaje que lo aplico bastante al Evangelio. Así deberíamos ser. Eso deberíamos ser. ¿Por qué estamos orando? ¿Por qué estamos leyendo la palabra de Dios? La estamos leyendo para que toda mi vida sea asimilada por la palabra de Dios, sea dirigida y regida por la palabra de Dios. Mis pensamientos son regidos por la palabra de Dios. Si sus pensamientos son malos, necesita mucho la palabra de Dios. No lo va a hacer solo. No lo va a hacer solo. No es oren, es que no es magia, perdonen. Es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo solamente funciona a través de la palabra de Dios. Si no conocen la palabra de Dios, por más que oren, no sirve. Es como un rezo cualquiera. Como un conjuro cualquiera.
Y estas no son cosas de conjuro. Si de verdad creemos en lo que viene después de esta vida, si creo yo que hay mansiones de luz en donde yo voy a estar, si creo yo, como dicen las Escrituras, que nosotros hemos sido creados para heredar bendición, ¿por qué me siento mal hoy? ¿Por qué tengo desconfianza? ¿Por qué me siento intranquilo? ¿Por qué me siento mal? Y es bueno empezar. En su mente, en sus corazones, ustedes con Dios. Señor, perdóname. No he confiado. No he confiado. Me ha tirado esta enfermedad. Me ha tirado este dolor. Me ha tirado este problema. Y ese es el principio. Tenemos que ser sinceros ante Dios. Me ganó. Me encuentro muy solo. Me encuentro muy mal. Pero necesito empezar a buscar. Y necesito que me guíes. Y necesito que me muestres. Porque necesito que me liberes de esas cadenas. Porque son cadenas. El Señor no nos quiere tristes. El Señor no nos quiere mal. El Señor no nos quiere arruinados. Y es cierto que cosas malas pasan en esta vida. Y sí, van a seguir pasando y tal vez peores van a pasar. Pero nosotros somos hijos de la luz, no de las tinieblas. Somos del día. Y estamos en las manos de Dios. Y nada ni nadie nos podrá separar de su mano. Nada ni nadie. Abramos los ojos. Abramos los ojos. Las personas no le escuchan. Las personas no le quieren escuchar. Las personas no quieren oír el mensaje. Las personas no le quieren hacer caso. ¿Y qué tal que Dios le hace caso? Dios sí le hace caso. Dios, el creador de todas las cosas, Él le hace caso. Solamente les voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes creen que sus hijos, con su gran trabajo y sus grandes cosas y posesiones, tienen todo eso por ellos? ¿Ustedes creen que ellos salen y entran todos los días porque ellos son muy importantes? Porque ellos hacen un trabajo fundamental en el universo. Y menciono a sus hijos porque tal vez hay quienes sus hijos ni siquiera los toman en cuenta, ni siquiera les llaman. Pero algo sí estoy seguro, que ustedes como madres y como padres oran por ellos todos los días. ¿Y saben qué? Que ese, bueno, gran ejecutivo, gran comerciante, persona adinerada, está siendo cuidado porque el Señor está escuchando a una mujer humilde, sencilla, que está en su aposento, que está en su cuarto, orando por él. Señor, ten piedad de él. Señor, ten piedad de ella. ¿Y porque les escucha? Ellos están bien. ¿Cómo se lo pagan? ¿Se lo pagan mal? Bueno, eso es aparte. Cada quien será juzgado por el Señor. Pero esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Qué tiene interés el Señor con un ejecutivo, con un gran comerciante, con un esto? Muchas veces, hermanos, perdónenme, la mayoría de la gente que tiene bastante dinero son los que menos sirven al Señor y son los que menos diezman y ofrendan. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y eso que el diezmo es lo más elemental, pero esa es la verdad.
Pero el Señor ve a aquella mujer humilde, sencilla, mayor. Tal vez ustedes se dirán otra palabra, pero voy a decir mayor, de edad. Pero a esa mujer la está escuchando el Señor de los cielos y Rey de toda la tierra. Así que, ¿por qué se sienten tristes? ¿Por qué se sienten mal? Es que todavía ahí está el problema. Sí, en este mundo tendremos aflicciones, pero confiad, dice el Señor Jesús, yo ya vencí al mundo, ya se acabó. Ese dolor que usted siente, ya lo vencí. Esa enfermedad que usted tiene, yo ya la vencí. Ese mal que usted tiene, yo ya lo vencí. Pero nos cuesta creer, nos cuesta confiar. En otro de los evangelios pasamos a Mateo. Solo vamos a leer una parte. Les comentaba, después de su primer año en Jerusalén y Galilea, pero más Jerusalén, el Señor viene a Nazaret, donde se había criado, es el pasaje que estábamos viendo, pero ahí se acuerdan que lo sacaron, lo expulsaron de la sinagoga queriendo despeñarlo, por lo que les había dicho. Y entonces viene a este lugar que se llama Capernaum. Capernaum. Y la descripción de Isaías, nada más y nada menos, el mismo profeta que estábamos viendo, es más excelente acerca de este lugar, Capernaum. ¿Cómo era Capernaum? Ciudad marítima menciona Mateo 4, perdón. Nuevamente capítulo 4, pero es de Mateo ahora. Vean versículo 13, dice, y dejando Nazaret, de donde estábamos hablando, capítulo 4 de Lucas. Vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Que para la historia israelita, Zabulón y Neftalí nunca fue muy importante. De hecho, fueron bastante despreciados. Estaban como que al final del país. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, como dijo, cuando dijo, este es el profeta Isaías, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Vean que gentiles. Había mucho gentil en ese lugar. Galilea de los gentiles. No era un lugar judío, religioso, conocedor de todas las doctrinas y costumbres religiosas maravillosas de la ley de Moisés. No, Galilea de los gentiles. Y vean cómo describe el versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y es aquí en donde se asienta el gran ministerio del Señor Jesús, es decir, lo más grande, el gran auge del ministerio del Señor Jesús. Acá, Galilea de los gentiles, en la ciudad de Capernaum, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, un pueblo asentado en tinieblas. Una región de sombra de muerte. Pecadores, malvados, malsanos, gentiles. Y al decir comerciantes no quiero decir que los comerciantes sean malos, pero me refiero a gente solo que piensa en el dinero, por así decirlo. Es decir, no era una ciudad religiosa. No había un lugar de peregrinación. Jerusalén era un lugar de peregrinación, Capernaum no. Era un lugar donde la gente iba a buscar riqueza. La ganancia por el lago precisamente de Galilea. Y es en este lugar en donde se establece el gran auge del mensaje y del ministerio del Señor Jesús. En este lugar abatido, lleno de tinieblas, asentado en sombra, en una región de muerte. ¿Por qué? Regresamos a la pregunta,
que hice al principio. ¿Por qué en Jerusalén no lo recibieron? No lo recibieron en Jerusalén, no lo recibieron en Nazaret, donde él vivió, donde él creció, pero sí en Capernaum. Un lugar malo, un lugar sin nada de religión, sin nada de fe, sin nada de confianza. ¿Por qué? Porque ahí se le creyeron. Porque ahí sí quisieron recibirle, porque ahí sí quisieron buscarle. En Jerusalén dijeron, cualquiera que siga a Jesús se sale de la sinagoga, ya no viene más. Se sale de la religión, queda excomulgado, lo que ahora nosotros conocemos como una excomulgación. Queda excomulgado, se va. Y fue en Capernaum, en donde este mensaje tan maravilloso de libertad, de sanidad y de luz se pudo asentar, pudo fructificar. ¿Por qué? Porque todos esos malvados, porque todos esos mentirosos en primer lugar sabían que sí eran malvados y que sí estaban en cautiverio. Eran personas pecadoras. Y al encontrarse con el mensaje del Señor Jesús decían, sí, tiene razón. Cuando el Señor les decía, ustedes no tienen fe, sí, Señor, tiene razón. ¿Cuántas veces el Señor les dijo a sus discípulos, que la mayoría era de Capernaum? ¿Cuántas veces les dijo al Señor, hombres de poca fe? Hermanos, el Señor no está esperando ninguna grandeza de nadie. El Señor no está esperando que vuelva a ser joven. Ojalá yo fuese joven para poder entregarle mi vida al Señor. Ojalá yo no hubiese pecado tanto. Ojalá ya tuviera dinero para poder servir a la iglesia bastante. Ojalá pudiera tener dinero para servir al Señor bastante. El Señor no está esperando nada de nadie. Ni siquiera está esperando que usted sea una persona pura y limpia. La va a limpiar, por supuesto. Y le va a doler si de verdad sigue el camino del Señor. Él solo está esperando. ¿Quién quiere creer? ¿Quién quiere confiar en Él? Sí, pero es que todos me han dejado, todos me han abandonado, no tengo esto. ¿Quiere confiar en Él o no? Ya tantos años he sufrido esto. El ciego que les comentaba, 38 años. 38 años de ceguera y una ceguera permanente, es decir, él nunca vio en toda su vida. ¿Creen que el Señor quiere hacer maravillas en sus vidas y a través de ustedes? ¿Creen que el Señor quiere reflejar su gloria, su luz a través de ustedes? ¿Quieren dejarlo que lo haga? Empiecen a verlo a Él y dejen de ver al mundo y dejen de verse a ustedes. Él hará una obra grande y maravillosa. Romperá las cadenas, les dará salud, les dará vida, les dará esperanza. Pero dejen de estar atados y dejen de atar su fe a las cadenas que este mundo nos impone y el diablo nos impone. No que seamos siervos del diablo, no. No somos siervos del diablo. Pero nos sentimos tan presos. Hemos sido tan encadenados que yo creo que ya estamos cómodos, en cierto sentido, con esas cadenas. Y ese es el problema con el mensaje del Señor Jesús. Porque, hermanos, si usted quiere dinero, muy probablemente a través del Señor Jesús lo va a conseguir. Tal vez de mala manera, pero lo va a conseguir. Si usted quiere una gran inspiración y una gran doctrina, pues sí lo va a conseguir. Una gran erudición, sí lo va a conseguir. Pero su corazón seguirá siendo el mismo esclavo de antes,
Probablemente desde mucho antes que se convirtiera, el mismo esclavo, el mismo. Cristo Jesús rompe toda cadena, rompe toda tristeza, rompe todo mal. Pero Él está buscando y está esperando. ¿Voy a encontrar fe? Cuando veamos la escatología, cuando veamos el fin de los tiempos, a la luz del Señor Jesús, Él menciona ese pasaje. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en el mundo? ¿Encontrará confianza? ¿Ese es nuestro problema como iglesia? Y me refiero al cuerpo de Cristo en general. Creemos en los milagros del Señor, creemos en los milagros de los discípulos, pero ahora no. Ahora ya no hace milagros el Señor. Ahora el Señor ya no se glorifica. Ahora el Señor ya no necesita eso. Imagínense, eso dicen, eso escriben en sus libros. Ya eso no hace falta. Yo creo que más es este tiempo que nunca, en que estamos surgidos del poder del Señor, de la presencia del Señor, de la gloria del Señor completa. Busquemos, empecemos. Dejemos que el Señor y su palabra nos transforme, nos renueve, nos cambie. Y Señor, destrúyeme si es necesario. Acaba con mi vida si es necesario. Pero dame tu camino. Dime qué es lo que tú quieres de mí. Y por favor no me dejes en esa Jerusalén, en sentido simbólico lo estoy diciendo, en esa Jerusalén religiosa, que cuando vino el heredero del mundo, el rey y señor del universo, se aferraron a su religión y les dijeron, cualquiera que quiera seguir a Cristo, que se vaya de la sinagoga. Rompamos, cambiemos. Porque eso no nos deja creer y al no creer, el Señor no puede hacer todo lo que quiere hacer en nuestras vidas. El Señor nos está cuidando y el Señor seguirá cuidándonos, pero quiere más de nosotros, quiere más de nuestras vidas. Depende de nosotros si se lo queremos dar. Que el Señor les bendiga.